está en el estudio de Despierta el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Gobernador, muchas gracias por venir. Al contrario, Carlos, gracias por la oportunidad de este importante espacio. Gobernador, la PGR lo investiga por 3 delitos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación encontró en su gobierno, dijo, irregularidades por 35,000 millones de pesos. En Despierta aquí presentamos una denuncia de un fraude por 1,045 millones de pesos a los trabajadores del Estado. El SAT, también el SAT, detectó 33 empresas presuntamente vinculadas con usted que habrían recibido contratos fantasma. Su sucesor, Miguel Ángel Yunes, dice que tiene usted 25 casas en México y Estados Unidos. El PRI ya le suspendió sus derechos como militante. ¿Cómo está? Bien, bien, Carlos. Déjame diferenciar dos cosas. Déjame le pregunto algo antes. Sí. Con todo esto, ¿no piensa renunciar? A ver, hay que analizar dos cosas. Uno, son las denuncias presentadas contra mi persona y otra cosa son las denuncias que hay contra la administración en donde probablemente exista alguna situación que las instituciones habrán de determinar si hay responsabilidad o hubo uso indebido de atribuciones. Yo creo que de hecho que se dividen como que las críticas usted se dividen en 3 partes. Un tema que es lo personal. Exacto. Las acusaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Otro tema que son los desvíos con el gobierno, con el ejercicio de gobierno. Y un tercero que tiene que ver con la gobernabilidad, donde entran homicidios, narcotráficos, secuestros, periodistas, etcétera, ¿no? Digamos, esos son los 3 temas que se ha identificado de críticas contra usted. A ver, Carlos, vengo hoy aquí a tu estudio a hacer un anuncio de la manera pues más clara y un anuncio de la mayor importancia y trascendencia. Precisamente a raíz de esta situación es que he tomado la determinación de el día de hoy solicitar al Congreso del Estado licencia para poder separarme del cargo de gobernador del Estado. ¿Por qué lo hago, Carlos? Porque Veracruz no necesita un gobernador de medio tiempo. Necesita un gobernador de tiempo completo. Y no puedo estar atendiendo las denuncias que, por cierto, el único que me ha denunciado hasta ahora es el candidato electo del PAN, gobernador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, en mi contra. Y necesito el tiempo precisamente para atender estas denuncias. Ya es el momento de poder atender, dar la cara, enfrentar estas denuncias y no puedo si sigo estando gobernando por un lado y por otro lado atendiendo esta situación, estas circunstancias. O sea, son las únicas... Hoy se va usted del gobierno de Veracruz. Saliendo de aquí, Carlos, presentaré ante el Congreso la solicitud de licencia para separarme del cargo de gobernador a 48 días de terminar mi administración. Y esto es por un tema de responsabilidad, Carlos, de poder atender esta situación, estas circunstancias, las infamias, las calumnias, las denuncias sin fundamento. Tú acabas de mencionar algunas de ellas. Un breve resumen. A ver, 25 casas, ¿cuáles casas? Una serie de infamias sin sustento y que eso dio origen precisamente a la investigación que obra en mi persona por parte de la Procuraduría General de la República y del SAT. Pero quiero decirlo, viene a partir de una coyuntura política, de una campaña política que fue la que se desarrolló en Veracruz. A partir de ese momento se presentan las denuncias y las instituciones encargadas de ello tienen la responsabilidad de investigar lo que se denuncia. Yo estoy muy claro, yo estoy muy tranquilo, estoy con la conciencia totalmente tranquila en el sentido de que no tengo nada que ocultar. Mi patrimonio es público, mis declaraciones patrimoniales han estado y son de manera muy claras y no tienen ninguna variación. Ahorita yo creo que podemos entrar detalle a detalle porque hay muchísimas dudas en el ambiente. Sí. Pero a ver, gobernador, ¿cómo llega a tomar esta decisión? Por lo mismo, por responsabilidad, Carlos. Estuve analizando... ¿Se la pidieron? No, es una decisión personal. Es una decisión personal. ¿No le pidió su renuncia al presidente, no, al secretario de de ninguna Gobernación? manera. No, es una decisión personal, Carlos, que asumo como gobernador constitucional del Estado. ¿Cuál es el trámite? Y por responsabilidad, Carlos. O sea, no puedo estar atendiendo temas de denuncia, por un lado, y al mismo tiempo estar dedicado
a gobernar un estado que tiene una complejidad, como tú bien lo has informado, bastante importante. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿qué va a hacer usted saliendo aquí? ¿Qué va a hacer? Presento la solicitud de licencia ante la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado. ¿Hoy sesiona? Hoy sesiona. Ellos la reciben y ya determinarán ellos si es procedente y la autorización para poder... Pero usted tiene mayoría ahí. Bueno, digamos que... O sea, no vaya a ser que la presente y luego se la reboten. No, es que... Sí se la van a aceptar. No es que tenga yo mayoría, digamos que pues los diputados que integran esta legislatura, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, pues son de alguna u otra manera compañeros que estuve con ellos y que algunos son inclusive ex colaboradores de mi gobierno. Lugar? No lo sé, eso determinará el propio Congreso del Estado. ¿Flavino Ríos, su secretario de Gobierno? Probablemente, pero eso lo tendrá que determinar el Congreso. Hoy usted deja la gubernatura. Hoy presento la licencia. Presenta la licencia. Así es. Y si se la aceptan, se acabó. Así es. ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz. Me quedo en Veracruz, Carlos. Esa es una pregunta muy importante y qué bueno que me la haces. No es un tema de huir, es ni va al a huir, revés. Ni se va a esconder. Es al revés. Es para dar la cara, es para enfrentar esta situación y es para, sin soberbia lo digo, es para evitar que Veracruz siga estando en una coyuntura política y me permita a mí como persona, en lo individual, atender estas infamias, estas calumnias, estas denuncias que no tienen sustento y de esta manera el poder esclarecer y dejar todo pues totalmente claro. Una deuda, lo tengo aquí. 40,000 millones de pesos. Se habla de 170,000 millones de pesos. La deuda pública es pública, Carlos. Y tiene que ser aprobada por el Congreso. ¿Está en quiebra su Estado? ¿Deja un Estado en quiebra? Al estar aprobada por el Congreso, Carlos, necesaria y forzosamente tiene que ser autorizada por todas las fuerzas políticas. Aparte de que sigue ciertos procesos para contratar una deuda. Un banco, por ejemplo... Pero luego también hay como que cosas que no se llaman deuda, pero son deuda, ¿no? Y hay como que resquicios por ahí que tienen usted y todos los gobernadores y hasta el gobierno federal, etcétera. La deuda pública es de 40,000 millones de pesos. Esa es la deuda pública contratada. Yo creo que más allá del monto, y ¿deja un Estado en quiebra, gobernador? ¿Está en quiebra Veracruz? Por supuesto que no. Déjame comentarte. Son 40,000 millones de pesos de deuda pública que están garantizadas por menos del 35% de las participaciones federales que recibe el Estado. Es decir, la deuda pública está equilibrada. En mi administración no se contrató un solo peso más de deuda pública. Hemos refinanciado, hemos estado pasando de refinanciamiento en refinanciamiento en refinanciamiento para mejorar las condiciones de los créditos, mejorar los plazos de los créditos para poder tener mayor liquidez y mayor flujo de recursos. Ahora, los reportes de las entidades financieras, de los inversionistas, los reportes propios de la Secretaría de Hacienda, hablan de que Veracruz tiene las finanzas más críticas del país, o sea que es el peor. Ahí te voy, a esa parte te voy. Veracruz tiene un problema estructural y no de esta administración. Venimos arrastrando desde varios sexenios atrás un problema estructural. Es decir, tenemos un déficit presupuestal. Veracruz gasta más de lo que ingresa. Más o menos te puedo decir que gastamos 10,000 millones, alrededor de 12,000 millones de pesos al año más de lo que ingresamos. Y esta brecha, este déficit presupuestal, por más ajustes presupuestales que hemos venido haciendo, por más apretones de cinturón que hemos venido desarrollando, diferentes programas que hemos venido haciendo para adelgazar la estructura del gobierno, para la dinámica del gobierno, este déficit presupuestal no ha podido disminuir en la medida que requiere un Estado. ¿Cuáles son las principales situaciones o circunstancias que tiene el Estado? Primero, pues el tema de la nómina magisterial. Veracruz es el estado que más maestros tiene de todo el país. Somos el estado que más escuelas tiene de todo México, más de 24,000 maestros. Y al partir de que el gobierno federal absorbe la nómina federalizada a través del FONE, nos deja a las entidades federativas la responsabilidad de atender la nómina estatal. Y antes... O sea, ¿no es su culpa el estado financiero de Veracruz? Es un déficit presupuestal, es un tema estructural de Veracruz. Ahora, antes de ser gobernador, ¿usted qué era? Yo, diputado federal. ¿Y antes? Secretario de Finanzas. ¿Y antes de ser secretario de Finanzas? Subsecretario de Finanzas. Mi punto es, lleva usted años manejando la lana de Veracruz. Si habla de que durante varios sexenios ha habido un problema estructural,
pues usted ha sido el que ha estado ahí. Yo he estado presente Subsecretario precisamente. de Finanzas, secretario de Finanzas, gobernador. Pero a ver, Carlos, y eso precisamente tiene un mérito. Es decir, Veracruz, a pesar de su déficit presupuestal, a pesar de la situación que tiene Veracruz en términos económicos y que cada vez se ha venido agravando por diferentes situaciones, la que acabo de explicar, por ejemplo, la del el sistema de pensiones del Estado, que cada vez es mayor, una serie de situaciones y circunstancias, Veracruz no ha dejado de hacer frente a sus compromisos financieros. Veracruz ha venido caminando y ha venido pagando, cumpliendo, con ciertos retrasos en ciertas circunstancias y ocasiones, pero no ha dejado de cumplir con todas sus obligaciones. Antes de entrar a detalles sobre todos los casos y las denuncias, en un panorama general, el tema de los homicidios, gobernador, tenemos datos, por ejemplo, prácticamente se ha triplicado en 2015, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos oficiales. En su último año se ha casi triplicado, o sea, más que duplicado el número de homicidios. Y apenas julio fue la cifra mensual más alta desde 1997, o sea, casi en 20 años la cifra de homicidios. ¿Qué está pasando, Carlos? Hay una pugna no lo puedo ocultar, y es un tema claro, hay una pugna entre cárteles delincuenciales. Hay una situación que se está dando en Veracruz, un estado por donde todo pasa. Somos un estado que lo mismo somos frontera del sur que frontera del norte. Estamos una entidad de la frontera sur y una entidad de la frontera norte. Hemos hecho esfuerzos, sin duda, muy loables, muy importantes para cambiar el paradigma de la policía. Hoy tenemos una policía más sólida, más confiable, más preparada. Y déjame darte un dato. No pasa, ¿no, gobernador? O sea, si la policía es buena, el narco no entra. Déjame darte un dato importante. Yo fui el que solicitó el apoyo al gobierno de la República en su momento para que entrara la Marina Armada de México a hacer el trabajo de seguridad pública en Veracruz. Tu servidor, Javier Duarte, le solicitó al entonces presidente Felipe Calderón el apoyo para que pudiera entrar elementos de las Fuerzas Armadas a Veracruz para poderlo hacer. Tenemos a la Policía Naval. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido verdaderamente el mejor aliado de los veracruzanos y nos ha ampliado inclusive el número de elementos y el área de cubrimiento de estos elementos de la Policía Naval. En seguridad, y hablo de homicidios, hablo del tema de periodistas, hablo del tema de desapariciones, hablo del tema de secuestros, ¿lo lleva también a renunciar? Mira, es parte de lo que te digo. Yo no puedo estar atendiendo este tipo de temas que son de la mayor importancia y de la mayor trascendencia de la agenda pública de los veracruzanos y al mismo tiempo estar atendiendo mi agenda personal. Por ello, sí, Carlos, la respuesta es sí. ¿Por atender la agenda personal se le descompuso lo otro? No. Al revés, lo que estoy haciendo es un tema de responsabilidad, Carlos. No puedo estar atendiendo las denuncias que hay en mi contra y sin dejar de atender la responsabilidad que tengo en este mismo sentido. Por ello, Carlos, es que en uso de mis facultades y con la responsabilidad, el amor que tengo por mi Estado y por mi gente, es que he decidido tomar esta decisión precisamente para separarme del cargo de gobernador del Estado y poder tener el tiempo para poder atender las denuncias que obran en mi contra, que, repito, son provenientes de un solo sujeto, de un personaje que es el gobernador electo de Veracruz. Y por otro lado, el que exista un gobernador de tiempo completo en estos 48 días que faltan de mi administración para que atienda esta situación, estas circunstancias de tiempo completo, repito. ¿Tiene miedo? No. Tengo la conciencia tranquila, Carlos. ¿No tiene miedo de terminar en el bote? Por supuesto que no. El que nada debe, nada teme, Carlos. Vamos una a una, si me permite, gobernador. Son las 7:16, ojalá nos dé tiempo de hoy, porque las acusaciones son muchísimas. Sí, a ver todas sin fundamento. Vamos a ver. El Auditor Superior de la Federación ha señalado, y vamos a ver la gráfica, 53 denuncias penales. Sí. Ninguna aparezco yo. Ninguna aparece, pero aparece todo su equipo. Bueno, tiene usted una responsabilidad política ahí. El tema de las denuncias de la auditoría. 46 auditorías, observaciones por más de 35,000 millones de pesos. Y luego vino el auditor aquí y nos dijo qué era lo que hacía el gobierno de Veracruz, qué era lo que hacía usted. Le decía, auditor, perdón, sí, nos equivocamos, ¿sabe qué? Aquí le vamos a regresar este dinero, ya está en la cuenta, ya lo puede usted sacar, aquí está el cheque. Y luego, cuando el auditor decía, bueno, pues ya están regresando este dinero, ya por lo menos se portaron bien, van a sacar el dinero, sí había estado en la cuenta,
Pero ya lo habían quitado de ahí y eso se llama simulación de reintegros. 4,770 millones de pesos, gobernador. A ver, Carlos, el tema de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación son temas que corresponden a su ejercicio y a sus facultades y verdaderamente a su trabajo. Y son las instancias correspondientes las que determinarán la solventación en lo que está haciendo el gobierno para poder solventar todas y cada una de estas. Y en el caso pero de no las las que han podido lleguen, solventar, por eso se vuelven denuncias, las ¿no? que lleguen a hacer denuncias, Ajá. pues se estará ante la instancia correspondiente, que será la Procuraduría General de la República, la instancia correspondiente para determinar si hubo o no un uso indebido de estos recursos o si hubo o no alguna responsabilidad a algún funcionario público. Dejemos que sean las instancias las que determinen este tema y no hipótesis o comentarios al margen de ello. Lo que sí te puedo decir, Carlos, que sería pues verdaderamente irrisorio el decir que yo me robé 35,000 millones de pesos. ¿Dónde están, Carlos? No es sencillo a eso vamos, y fácil. Su sucesor dice que 35,000 millones de pesos. A ver, no ha vamos a eso, podido probar una sola. Son meramente acusaciones sin fundamento, Carlos. ¿No tiene cuentas en el extranjero? No tengo cuentas en paraísos fiscales. No tengo cuentas en paraísos fiscales. El auditor, lo entrevisté en Contraportada de Radio Fórmula en febrero de este año, y el auditor superior, Juan Manuel Portal, nos dijo esto con respecto de usted y el gobierno de Veracruz. Vamos a escuchar un segundito. ¿Y qué le dice? Que él ha tenido que usar el dinero para manejar el Estado. ¿Y cárcel? ¿Le puede tocar o no? Ojalá. Dice el auditor superior de la Federación que ojalá se vaya usted al bote. Bueno, yo puedo decir muchas cosas de él también, Carlos. ¿Cómo qué? Sin embargo, no es la instancia responsable y le corresponde a él determinar quién va a la cárcel o no. Para eso existe un Estado de Derecho, para eso existen instituciones, Carlos, creadas para determinar si hubo o no responsabilidad y quién es el responsable en este sentido. Yo te puedo decir que yo no he hecho nada de lo cual me pueda sentir avergonzado, no he hecho nada de lo cual me pueda yo sentir temeroso o que tenga alguna situación de tener alguna una consecuencia como la que acabas de expresar. Tengo la conciencia totalmente tranquila y por eso, Carlos, es lo que estoy haciendo, para enfrentar este tipo de situaciones y circunstancias, para poder de una vez por todas poder dar la cara ante esta situación y poder dejar pues, testimonio y claridad de que no tengo absolutamente ningún tema ni ningún elemento que ocultar. Ni tengo cuentas en el extranjero, ni tengo propiedades en ninguna parte. Tengo solamente 2 casas. Una de ellas es mi casa de toda la vida, que se compró con el dinero del seguro de mi papá. Voy al tema de las propiedades. Antes termino con los dineros públicos. ¿Qué pasó entonces con ese dinero? O sea, lo que dice el auditor es, el gobernador me dijo, como en corto, que había tenido que agarrar de un lado para poner del otro, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo con la lana? O sea, ¿qué hizo con estos 35,000 millones de pesos si no se los robó? Ahí está el dinero, Carlos. Y el dinero no se usó para lo que estaba etiquetado. El dinero será responsabilidad de las autoridades responsables de cada dependencia y de cada área demostrar, ya sea ante la Auditoría Superior de la Federación, como lo están haciendo, o ante la Procuraduría General de la República, en el caso de que prosperen las denuncias, en dónde está ese dinero. Pero lo que sí te puedo decir es que el gobernador de Veracruz no ha tocado ni un solo peso del erario público para su... Pero usted sabe dónde está ese dinero. No, por supuesto que no, por supuesto. No, 35,000 millones, ¿cómo no sabe dónde está? Bueno, están... A usted se los pasaron. O sea, si era su gobierno. ¿A mí me los pasaron? A su gobierno, ¿no? Bueno, pasaron por la administración y tuvieron que haber sido ejercidos en alguna situación pública. Eso sí te lo puedo determinar. O sea, un poco lo que usted me está diciendo en defensa es, no me robé la lana, a lo mejor lo que sucedió es que la agarré de un lado y la puse en otro lugar. Es probable que eso pueda haber sucedido. Es probable. No es legal. Es probable que pudo haber sucedido para poder atender las necesidades de un gobierno. Sin embargo, no es mi responsabilidad directa determinar si esto sucedió o no. Serán las instancias correspondientes las que determinen de conformidad a los peritajes contables, las que determinen a dónde está ese dinero. Lo que sí te puedo decir, y te lo digo de manera categórica aquí en tu programa, es que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no ha tocado ni un solo centavo de esos 35,000 millones de pesos. ¿No se fueron a las campañas políticas? No se fueron a las campañas políticas. Pero sabe que es ilegal que un dinero que venga para una cosa arbitrariamente se vaya a otra.
Aunque sea de la gestión. Dentro de la esfera pública. Sí, sí lo es. Sin embargo, repito, serán las instancias correspondientes las que determinen a dónde se fueron esos recursos. Como parte de esto, presentamos aquí en Despierta, y usted estuvo tuiteando al respecto, un reportaje de un fraude de 1,045 millones de pesos a los trabajadores. Le retuvieron el dinero a los trabajadores y no se los pagaron. A ver, para las cosas a las que la mayoría de esos recursos, la inmensa mayoría de esos recursos que provienen precisamente de los descuentos de nómina del sistema federalizado, fueron pagados en su momento ya, desde hace ya varios años, desde el año 2014, si mal no recuerdo, y lo que se hizo precisamente fue quitar a una compañía que se dedicaba a prestar dinero vía descuento de nómina a muy altas tasas de interés, que era un tema verdaderamente pues muy complejo para los trabajadores, porque había trabajadores que recibían ya muy poco de su sueldo, ya que la mayoría estaba empeñado por los préstamos que había recibido. Y lo que hicimos fue refinanciar esto y sustituir al acreedor de estos trabajadores por un banco público, un programa que estableció la Secretaría de Hacienda. Pero eso fue otra cosa, ¿no? Eso fue la mayoría de estos 1,000 millones de pesos que tú mencionas. Luego, de la nómina estatal... Ahí está. En la nómina estatal también había varias compañías que se dedicaban a prestar recursos. De estas varias compañías ya se han venido pagando la inmensa mayoría de los recursos. De hecho, el reportaje que presentaste, esta compañía que denuncia, está liquidada al 100%. Después del reportaje. Bueno, sí, digamos que durante ese mismo día, y se les debía realmente... relativamente muy poco, creo que era alrededor de 30 millones de pesos lo que se les debía a esta compañía de préstamos. Que por cierto, uno de los dueños es el secretario particular de Miguel Ángel Yunes Linares. A ver, que en ese momento era el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, en este programa el 7 de septiembre habló sobre el tema de las empresas fantasma. Vamos a escuchar lo que dijo Aristóteles Núñez aquí en Despierta sobre ese asunto. Hay una denuncia pública de algunas empresas que se presume son empresas fachada. Nosotros hemos detectado ya 33 empresas más una persona física. Las empresas tienen asociados contratos alrededor de 3.300 millones de pesos y no tienen evidencia material de poder haber satisfecho entrega de material. ¿Alguna vez en la historia se habían enfrentado a algo así de parte de un gobierno? No, Carlos, no. Y en el caso del señor gobernador tendremos que tener mucho cuidado para ver hasta dónde pudiera o no tener una vinculación. ¿Por qué se hacen empresas fantasma? A ver, Carlos, primero, no tengo responsabilidad alguna, no tengo ninguna conexión ni ninguna vinculación con ninguna de estas empresas denominadas empresas fantasmas. Pero su gobierno sí. Soy el principal interesado de que esto se esclarezca. El principal interesado. Y si hay algún funcionario público de mi administración que hizo alguna irregularidad para poder pagarle a empresas que no prestaron un servicio determinado al gobierno, que sea el responsable y que pague las consecuencias legales. O sea, yo no tengo por qué andar sudando calenturas que no son mías. Al contrario, es una deslealtad y una traición a la confianza depositada en mis funcionarios, si en caso de que se llegara a comprobar. ¿Qué datos tengo yo, Carlos? Si lo hicieron, fueron ellos, no usted. Sí, así es. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué es lo que yo tengo la información? A ver, de estas compañías que se mencionan, la información que yo tengo y que yo solicité desde el primer momento que se dio el reportaje en este caso, es que las compañías hicieron cumplieron puntualmente con todos los requisitos para poder ser proveedores del gobierno. Es decir, estaban inscritos en el padrón de proveedores. Ergo, tenían antes el registro federal de causantes. Ergo, el SAT les había permitido el poder establecerse. Tenían un acta constitutiva, existían. Pero en muchos de los casos no existían, es lo que dice el SAT. Bueno, ni domicilio. Porque llegaron al domicilio y era otra cosa. Bueno, el SAT en todo caso es el principal responsable, porque para haber llegado a mí tuvieron que haber pasado por el SAT antes.
porque tuvieron que haberles dado un registro federal de causantes. Entonces, yo no tengo la facultad de ir a investigar si la empresa fulana o sutana existe o no existe. Con que me den los requisitos que el propio SAT establece de su creación y que cumpla con los requisitos que están estipulados en la ley, pues yo entiendo que es una compañía que tiene todos y cada uno de los documentos en regla. Presentaron fianzas, presentaron la mejor opción en lo que fueron los procesos licitatorios. Y lo que dice el SAT es, les dieron el dinero, nunca entregaron el producto. Bueno, la información que yo tengo, Carlos, y por eso es la investigación, y soy el principal interesado en que se esclarezca, es que entregaron todos los entregables que tenían, es decir, cumplieron con lo contratado y se les pagó. En algunos casos hay empresas que hasta se les debe todavía recursos de lo que supuestamente entregaron. En ese momento yo paré, cuando salió este reportaje, esta situación, yo paré los pagos y dije, a ver, primero vamos a ver si existe una responsabilidad por parte de algún funcionario, si hay un tema que vincule al gobierno, o si simplemente es un tema fiscal entre el SAT y las empresas o los empresarios que son los dueños de estas empresas. Eso me dice, gobernador, yo no tuve nada que ver. ¿Lo engañaron sus colaboradores? Mira, no lo sé, Carlos. No lo sé porque hasta este momento la documentación que obra en mi poder, que me la dio el propio Contralor General del Estado, como el Secretario de Finanzas y Planeación, es que todos los documentos que se hicieron para este tema cumplen con los requisitos que la ley establece. Entonces, repito, del lado de la administración pública, del lado de la auditoría, del lado del SAT, del lado de la PGR, SAT, dicen otra cosa. Del lado del SAT están investigando a los empresarios. La PGR entró hasta el Palacio de Gobierno, hasta con gente de la Agencia de Investigación Criminal. Era para otro tema. Era para otro tema, Carlos. No, luego salieron a una conferencia a decir que sí era porque lo estaban investigando. A ver, es otro tema que el día de ayer precisamente fue notificado mi director ¿Registro público? No, no es del registro público, se llama del catastro, por vertir o dar información acerca de la investigación que obra en contra de Miguel Ángel Yunes, y a eso fueron en ese... Ahora, la PGR sí lo está investigando usted, la PGR. Por supuesto que me está investigando, derivado de las denuncias, repito, que me presentó Miguel Ángel Yunes Linares. Por eso es que estoy solicitando licencia el día de hoy, para enfrentar esas denuncias, Carlos. Gobernador, vamos al tema de Yunes. Yunes, ¿por qué le hace así? Es un caso, es una calamidad. A ver, es un personaje deleznable. Es un hombre que en el diccionario, en la palabra corrupción, debería estar su foto. Es un hombre que ha estado envuelto en todos los escándalos habidos y por haber. Desde temas de pederastia, con su compadre Jansu Carcuri en Cancún, temas que tienen que ver con desvío de recursos públicos como la Estela de Luz, temas que tienen que ver como desvío de recursos públicos del magisterio de veracruzano y nacional. Ha estado metido en 1001 situaciones. Es un desvergonzado porque sí no tan solo se roba el dinero, sino lo ostenta. Las mansiones, las propiedades que tiene son insultantes. Aquí sí no podemos ni siquiera pensar la hipótesis de que tiene prestanombres, porque todo lo tiene a su nombre y a nombre de sus hijos, a nombre de su familia. Aquí mismo, en esta prestigiada cadena de televisión, se dio a conocer un reportaje de un edificio que tiene en Nueva York, no un departamento, Carlos, no estamos hablando de un departamento, estamos hablando de un edificio completo en Nueva York de millones de dólares. Ese es el tamaño de la corrupción, ese es el dedo fustigador que me señala como corrupto. Es como aquel ratero que sale corriendo, gritando, agárrele al ladrón, ¿no? Entonces, volteen a ver a Duarte, Duarte es el corrupto. Voltéenlo a ver a él, mientras yo soy el hombre más corrupto del mundo. Verdaderamente es desvergonzante, y por ello, Carlos, por decir ya basta, ya estoy pues harto de tantas infamias, de tantas calumnias, de soportar tanta situación, es que he decidido enfrentar y quitar a Veracruz de esta coyuntura. ¿Han dañado a Veracruz con este proyecto? Han dañado a Veracruz, por supuesto. O sea, usted y él.
A ver, en este caso, Carlos, yo no he respondido, No, estoy preguntando. salvo las denuncias que presenté en su contra, que ahí sí tienen sustento, y todavía faltan mucho más datos que presentar y abonar en contra de este personaje. Es lo que dice Miguel Ángel Yunes, es que usted tiene cantidad de propiedades, ¿Dónde están? 25 propiedades y 40 prestanombres. Y dice que están, pues casi todas, en Woodlands, Texas, A ver. que es un lugar muy bonito, muy cerca de Houston, Texas, es como en los suburbios de Houston, Texas, que tiene acciones en el club de golf. Tengo una acción, es lo único que he comprado en lo que va ¿Y no de mi tiene casa? administración. No tengo casa. ¿Para qué compra una acción de un club de golf si no tiene una casa? Porque mis suegros desde hace muchos años tienen una casa ahí. Pero desde hace muchos años, Carlos, Dicen antes que de ser su gobernador. exsecretario de Finanzas, José Antonio Chara Mansur Beltrán, tiene 16 propiedades ahí. Así es, que compraron en el 2006 con la venta de una propiedad que tenían en Córdoba, una casa muy bonita, propiedad de la familia Mansur, que es una familia muy respetada, una familia íntegra, que ¿De mucho efectivamente dinero? son mis amigos que tienen mucho dinero, no de ahora. Fueron en su momento los dueños O de sea, los su Diablos Rojos. exsecretario de Finanzas... Aparte no fue mi secretario de Finanzas, que esa es otra mentira. ¿Qué fue? Fue subsecretario de Ingresos Su secretario de Ingresos. en su momento, y el último cargo que tuvo era delegado federal de la Secretaría de Él Economía. sí tiene 16 casas Él sí en tiene Woodlands. 16 casas y tiene la manera de cómo acreditarlas y probarlas, que se compraron en el 2006 con ¿Qué hace con 16 casas? la renta. De eso viven. Ninguna es de usted. Ninguna es mía, Carlos. Porque Ninguna. Luego se puede usar un A ver, colaborador y un cuate y así En no el sale. 2006 yo no era gobernador del estado. Era un funcionario de segundo nivel, Carlos. ¿Qué nivel No, era? Era subsecretario de Finanzas. O sea, Manejaba la lana. pues. pero, a ver, Todo el mundo sabe no- que los subsecretarios pero- son los que pero traen no ahí la para, pluma, ¿no? no para hacer ese tipo de situaciones. A ver, te lo digo viéndote a los ojos, Carlos, y viendo los ojos al auditorio. No tengo propiedades en el extranjero. Ninguna de estas casas es mía. Tan es así que no hay manera de comprobarlo, Carlos. ¿De No hay su esposa? manera. Tampoco. De su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, denunciado por 19 inmuebles en México y Estados Unidos. Bueno, en su momento le solicité separarse Así del es. cargo precisamente para que él esclareciera este tema y pudiera dar la cara. Y él tiene cómo explicar 19 propiedades en México. Caso que lo está haciendo. Muchas de esas propiedades se compraron mucho antes de que fuera funcionario público, ¿eh? También quiero decirlo. Y socio o propietario de 24 empresas. Pues siempre ha sido súper rico este cuate, porque no hay registro de ello, ¿no? A ver, es un tema personal de mi exsecretario de Seguridad Pública y por eso le solicité precisamente que se separara del cargo para poderle hacer frente a esas acusaciones. Y lo está haciendo, ¿eh? La opinión pública ve esto y dice, es el prestanombres de Duarte. O sea, entiende usted, o sea, la Auditoría Superior, la PGR, el SAT y luego 19 propiedades y 16. Carlos, o sea, si existiera algún vínculo, alguno, el más mínimo, una transacción, un depósito, un acta constitutiva, un poder, si existiera algo que me vinculara, te daría la razón. Dijera, sí, ok, ya me agarraron. No hay nada, Carlos, no tengo nada de qué avergonzarme. ¿por qué no hay o porque tengo- lo hizo bien? A ver, no hay nada porque no lo hay, porque no tengo nada de qué ocultarme. Soy un hombre que vive de mi salario. ¿No es usted rico? No, soy rico, por supuesto que no. Soy una persona que ha trabajado toda su vida, no he heredado nada, todo lo que tengo lo he tenido por el fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo. Soy huérfano de padre desde los 12 años de edad. Me ha costado trabajar, yo me pagué la universidad trabajando. Así que yo no tengo nada de qué avergonzarme. Soy un veracruzano más que trabaja y que trata de hacer mi mejor esfuerzo. ¿No se ha enriquecido su círculo, gobernador? Mira, en el caso de... Yo no pudiera decirte que sí o que no. Es su círculo, si sabe, usted lo ve, ¿no? Dependerá de las instancias. Yo lo que veo es que muchos de mis funcionarios, a los que invité a participar, eran empresarios desde antes. Se Eran rodeó de empresarios. ricos, pues. No. Tampoco. Algunos de mis funcionarios no han incrementado su patrimonio, pero es un patrimonio que tienen desde antes de ¿Y no ser llegó a haber funcionarios. alguno que dijera, este cuate, cómo de pronto está teniendo tanta lana? Pues en el caso de los funcionarios hay investigaciones por parte de mi misma Contraloría General del Estado para determinar si hubo o no hubo algún uso indebido de responsabilidades. Y te repito, existen instancias, Carlos, que habrán de determinar
y en ese sentido yo no meto las manos al fuego por nadie. Habrán de determinar si hubo o no corrupción en mi administración. Pero dejen que sean las instancias correspondientes, no un fulano como Miguel Ángel Yunes, que tiene una cola como de aquí al puerto de Veracruz, que le pisen diciendo que señalando corrupción. Eso verdaderamente es impensable. Pasa usted también, por lo que detecto, de modo defensa a modo ataque. Es decir, se separa del cargo, nos lo acaba de anunciar, y entonces va a ponerle el dedo a Miguel Ángel Yunes. Claro, Carlos, ya estoy harto, te lo digo. Ya estoy harto de infamias, de calumnias, de estar siendo objeto de señalamientos por el simple hecho de ser gobernador del estado. Y yo responsablemente atendiendo mi responsabilidad como gobernador y no pudiendo dar la cara frente a estos señalamientos. Por ello es que he determinado separarme del cargo para hacer frente a estas acusaciones, a estas infamias, a estas calumnias, a estas mentiras, a esta situación y de esta manera poder esclarecer puntualmente que no tengo nada que ocultar, nada de qué avergonzarme y que he cumplido cabalmente con la responsabilidad depositada en mí. ¿Qué tienen contra Yunes? O sea, en términos de documentos. Mucho, Carlos. Mucho en se va a ir actas constitutivas de empresas, transferencias bancarias, propiedades a nombre de él y de su familia. Es mucho lo que tiene este señor. Y aparte, es un sinvergüenza, porque no lo oculta, Carlos. Tan solo la mansión que tiene, en la que vive en Veracruz, es insultante. Es el Partenón como el del Negro Durazo. Verdaderamente es algo impensable que un funcionario público que ha sido funcionario público toda su vida, porque no vas a decir que Miguel Ángel Yunes era empresario, toda su vida ha sido siempre ha estado en la política. ¿Cómo es que tiene una casa como la que tiene? Dime cómo, Carlos. Dime cómo es que un señor como ese puede tener una casa así. Y ya no digas con prestanombres o que pensamos de que si es de él o no. No, aquí está su nombre, es de él. Esa propiedad valuada en muchos millones de pesos, cientos de millones de pesos. Aparte, desvergonzadamente, todavía ostenta y presume que se la hizo un arquitecto que construye en Dubái. O sea, es verdaderamente insultante para el pueblo veracruzano que un señor como ese llegue a gobernar Veracruz. ¿Qué va a hacer? Porque de que va a llegar, va a llegar. En un mes y medio toma el cargo. No lo sé. No lo sé. Eso dependerá de las instancias correspondientes. Lo que sí te puedo decir, Carlos, que es un delincuente. Y hay pruebas que sustentan lo que estoy diciendo. Él dice lo mismo de usted. Que me lo demuestre, Carlos. Así de simple y de sencillo. Yo puedo decir misa, pero si no tengo ninguna prueba que sustente mis dichos, pues queda meramente en acusaciones. Por eso es que estoy dando la cara ahora. Por eso me estoy separando del cargo de gobernador, para enfrentar esta situación, Carlos. Para poder demostrar mi transparencia, demostrar mi inocencia y al mismo tiempo demostrar mi pulcritud como funcionario público. ¿Tiene pruebas contra Miguel Ángel Yunes? Sí, claro. Por eso presenté denuncias ya, Carlos. A ver, Miguel Ángel Yunes lo retó a un debate. ¿Aceptaría usted venir aquí al estudio de Despierta y debatir con Miguel Ángel Yunes y traer estas acusaciones documentadas que usted dice y que él rebata de la manera que tengan que rebatir? Por supuesto que sí, Carlos. Te lo estaría agradeciendo. No, a mí no me lo agradezca. A ver, claro que sí, Carlos. Para eso me estoy separando del cargo de gobernador. Antes no podía. ¿Le parece el lunes? El lunes estoy aquí, con muchísimo gusto. Para que haya tiempo, que se preparen los dos. Claro que sí. Vamos a ver qué dice Miguel Ángel Yunes, pero bueno, él lanzó el reto, él quiso debatir, con entonces me imagino que va a decir que sí. A partir de este momento, a partir de que espero que sea esta misma semana que el Congreso acepte mi licencia, estoy de tiempo completo para esto precisamente. Para eso lo estoy haciendo, Carlos. Para eso lo estoy haciendo. El lunes aquí con Miguel Ángel Yunes. El lunes aquí nos vemos con Miguel Ángel Yunes para demostrar lo corrupto y la clase de tipo de lo delincuente que es. ¿Está tranquilo, gobernador? Muy tranquilo. Repito, el que nada debe, nada teme. ¿Qué va a hacer hoy? Voy a irme a presentar mi licencia al Congreso de Veracruz, a Jalapa y a poner pues, todo en orden. Gracias por venir, gobernador. Al contrario, Carlos, te muy buenos días. Mucho. El lunes nos vemos, entonces. El lunes aquí nos vemos. Esperemos a ver qué dice Miguel Ángel Yunes. De luego lo vamos a buscar de inmediato. Después